Eskerrik asko etortzeagatik berriro hona. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a una charla de Sinope. Hoy contamos con Koldo Zúñiga. Él es licenciado en Ingeniería Industrial. Tiene además máster de astronáutica y exploración. Algo así. Y turbinas también, de un máster de turbinas de gas. Ha trabajado 13 años en General Electric como ingeniero performance en Glasgow, en Londres, en Bilbao. Recientemente se ha trasladado a vivir a Estados Unidos. Ha cofundado una empresa de ingeniería especializada en... Espérate, a ver qué... Especializada en optimización térmica de centrales eléctricas. Es también un apasionado de la exploración espacial, con lo cual cuando puede y tiene tiempo acude a charlas para estar siempre al día. Y la conferencia de hoy se titula, pues ya lo veis, Viajes interplanetarios. Desde hace ya 51 años que el hombre, un ser humano, pisó tierra firme en un planeta fuera de la Tierra, ¿qué es lo que ha ocurrido desde entonces? ¿Qué va a pasar? Pues ahora lo voy a contar. Tenemos a Koldo que nos lo va a contar. Gracias, Koldo. Gracias. Vale, bueno, gracias a la Asociación Sinope por darme la oportunidad de venir aquí y contaros un poco sobre el tema que a mí me apasiona. Y a todos los demás, pues bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar de un tema que ha sido considerado ciencia ficción durante muchos años y la realidad es que estamos más cerca de lo que parece en alcanzar algo como viajes interplanetarios. La idea de viajar a planetas distantes como Marte podría parecer un sueño, un argumento de película, pero actualmente hay multitud de empresas y de organizaciones que están involucradas en hacer que esto sea realidad. Como os imagináis, los desafíos son incontables, desde la distancia, los tiempos de viaje, la salud de los astronautas, la radiación, encontrar recursos en planetas extraterrestres, pero todo esto son problemas que se están estudiando a día de hoy y que en un futuro no muy lejano no será un problema ya y esto podrá hacerse realidad. Entonces, ¿qué os viene a la cabeza cuando pensáis en viajes interplanetarios? Pues depende probablemente de la edad que tengáis. Si tenéis unas cuantas primaveras a vuestra espalda, probablemente podéis pensar en esto. Si quizás sois un poco más jóvenes, de mi edad o más mayores, quizás podéis pensar en Stargate y en otros viajes a otros universos. Y si sois pues, unos jovenzuelos, que no hablo demasiados, pero bueno, podéis pensar en este tipo, quizás. Ya os diré al final de la charla cuál es mi favorito de estos tres. Pero mi objetivo de esta charla va a ser eliminar un poco el ruido que hay alrededor de todo esto e intentar daros una visión realista de qué es a día de hoy viajes interplanetarios. Y puede que os suene mucho de esto a ciencia ficción, pero os prometo que todo lo que voy a contar aquí puede que sea razonablemente imaginativo, pero siempre va a ser científicamente responsable. ¿Por qué son necesarios los viajes interplanetarios? Bueno, pues tenemos los motivos clásicos, ¿no?, a favor de la exploración espacial. La innovación tecnológica, las soluciones terrestres como monitorización de cultivos y de incendios, colaboración internacional, búsqueda de vida extraterrestre y luego el afán explorador, ¿no?, intrínseco al ser humano. Pero yendo un poco más allá de eso, ¿cuáles son los motivos a favor de la colonización exoplanetaria y por ende de los viajes interplanetarios? Pues en mi opinión realmente hay un motivo principal, que es que no es muy lógico tener todos los huevos en la misma cesta. Probablemente no vaya a pasar nada en los próximos 20, 50, 100 años. Pero alguien aquí puede estar seguro que en 200 años, en 300, en 500, en 1000 años no va a haber una catástrofe de magnitud planetaria, un asteroide,
una pandemia, cambio climático, inteligencia artificial, una guerra nuclear, la sobrepoblación. Puede que nada de esto suceda en mi vida, o en la vida de mis hijas, o incluso de mis nietas. Pero considerando que a la Tierra le puede quedar 5.000 millones de años hasta que el Sol explote, es bastante probable que en 1000 años o en 500 algo de esto pueda poner en peligro la vida humana. Y considerando que la vida humana y la conciencia humana es algo tan preciado y tan raro, la única forma, ¿no?, de asegurar su preservación es colonizar otros planetas y convertirnos en una especie multiplanetaria. Puede que haya argumentos quizás menos fatalistas. Por ejemplo, ¿os imagináis cómo puede ser el futuro de aquí a 1000 años? Yo personalmente me lo imagino como un futuro en el que la gente se iría de vacaciones a Marte, o de que se iría de crucero con los anillos de Saturno, o que la industria, por ejemplo, contaminante, toda se produce en órbita, que la energía todo viene de plantas solares que están en órbita, minado de asteroides. Todo esto me parece lógico que pueda suceder en 500 años, o 200 años, o 1000 años. Y todo empieza por esto, todo empieza por viajes interplanetarios, todo empieza por colonizar el planeta más cercano. Y si no empezamos hoy, puede que sea muy tarde cuando decidamos que tenemos que ponernos a ello. Por tanto, el mejor momento de empezar con esto es ahora. Vamos a hacer un breve repaso histórico. Os pongo aquí esto para ver si podéis ir adivinando quién es quién. Pero bueno, todo realmente empezó con el tipo que creó el modelo geocéntrico, ¿no? Este era, como muy bien lo estáis imaginando, Ptolomeo. Vivió en Egipto, trabajó en la biblioteca de Alejandría y, como muchos en esa época, era un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y un gran divulgador de la ciencia. Creó el modelo geocéntrico, en el que la Tierra estaba en el medio de todo y los planetas orbitaban alrededor. Estudió durante mucho tiempo los movimientos retrógrados de los planetas, el cambio de brillo con sus órbitas, y sus teorías, la verdad es que duraron mucho tiempo. Nadie realmente se planteó nada durante igual 1400 años. Después vino Copérnico, polaco-prusiano, también matemático, astrónomo y muy religioso, y formuló la famosa teoría heliocéntrica del sistema solar. Se publicó un libro poco después de su muerte en el que expuso este modelo y desencadenó lo que se conoce como la revolución copernicana. Copérnico decía que el universo estaba comprendido de 8 esferas. La última era la fija, que tenía todas las estrellas, y luego los planetas se movían en las esferas interiores, alrededor del Sol. Después de Copérnico, un poquito más tarde, tenemos a Tycho Brahe, un gran astrónomo danés. Se dice que es el último gran astrónomo que hizo muchas contribuciones antes de que el telescopio fuese inventado. Tuvo muchos conflictos con la aristocracia danesa, de hecho fue expulsado de Dinamarca y fue adoptado en Praga y nombrado astrónomo imperial debido a su fama. Ahí le dieron a elegir de 3 palacios para que se montase su nuevo chiringuito y se montó un gran observatorio. Atrajo, debido a su fama, a otro astrónomo como su aprendiz, del cual hablaremos más tarde, y ese aprendiz suyo realmente hizo grandes contribuciones, como ahora veremos, y quizás ya os podéis imaginar quién es él. No es este que viene a continuación, pero es también muy importante. Galileo, os sonará, físico italiano, se le atribuye, ¿no?, el método moderno científico, junto a Francis Bacon, y es famoso por el gran enfrentamiento, ¿no?, con la Inquisición romana. Es un ejemplo del conflicto entre religión y ciencia, ¿no?, de la sociedad occidental. Inventó el telescopio y gracias a él pudo hacer muchas observaciones que hasta entonces eran imposibles. Observó las montañas en la Luna, observó la Vía Láctea,
detectó las manchas solares, incluso los anillos de Saturno, aunque en su momento creyó que eran asas. Pues ahora pasamos a este aprendiz del que os he hablado, el aprendiz de Tycho, y probablemente lo habéis adivinado ya, Johannes Kepler. En 1600 aceptó la proposición de colaboración de Tycho Brahe, atraído por su fama, y la verdad es que su relación estuvo marcada por mucha desconfianza. Y no fue hasta que Tycho Brahe murió que se le pasaron todas sus observaciones. A la vista de los datos que recopiló de Tycho, intentó, especialmente los datos relativos al movimiento de Marte, intentó explicarlo con esferas. Porque Kepler era una persona muy religiosa y en su mente esos movimientos solo podían responder a algo tan perfecto como la esfera. Dios es perfecto, tiene que usar esferas. Lo intentó durante muchos años y nada encajaba. Después de ver que las esferas no funcionaban, probó con óvalos y también fracasó. Y en ese momento de gran frustración, y tras la frase famosa de solo me quedo en la carretera de estiércol, utilizó las elipses. No le debían gustar las elipses. Y he aquí que las elipses encajaron todos los modelos. Y con ello reconcilió todos los datos y permitió formular las famosas leyes de Kepler. Estas leyes, como lo suenan, pues la primera es que los planetas giran en elipses con el foco en el Sol. La segunda ley de Kepler, explicada un poco más normal, quiere decir que cuando el planeta está orbitando más cerca del Sol, en el periapsis, se mueve más rápido que cuando está orbitando en el punto más alejado, el apoapsis. Esto implica la conservación del momento angular. Y está explicado aquí como que las áreas barridas por los radios son proporcionales al tiempo usado en recorrer el perímetro. Y la última ley de Kepler, que relaciona los periodos de las órbitas con la distancia respecto al Sol. Y esto fue realmente la primera persona que creó estas leyes que establecen los principios de la astrodinámica y la astrofísica. Después de Kepler vino, probablemente lo habéis reconocido, Isaac Newton, era un físico y teólogo inglés. Descubrió prácticamente todo: la ley de la gravitación, la mecánica clásica, el cálculo diferencial, el espectro de la luz, el origen de las estrellas. En palabras de Leibniz, Newton era muy listo, pero tuvo suerte, porque solo puedes descubrir una vez las leyes que rigen el mundo. También hay que decir que murió virgen, prueba de que no se puede hacer todo en esta vida. Y con esto pasamos a al último científico histórico que os expongo aquí, quizás un poco más desconocido, pero se le considera de hecho el padre de la cosmonáutica. Este fue Konstantin Tsiolkovsky, un físico soviético. Se quedó sordo como resultado de una escarlatina muy joven y no recibió formación alguna. Sus ideas hicieron posible que el ser humano, poco después de su muerte, pusiera en órbita el primer satélite artificial y poco después el primer humano. Hablaremos un poquito más adelante, pero mucho, os prometo que esta es la única ecuación que vais a ver en toda la presentación, la que dice ahí que con cada ecuación pierdes a la mitad de la audiencia. Entonces, esta es la ecuación, se llama la ecuación del cohete, y es lo que fundamenta toda la astrodinámica y básicamente toda la ciencia de exploración espacial. Y básicamente nos relaciona el delta V, que es, digamos, la energía disponible para efectuar una maniobra, nos lo relaciona proporcionalmente a través de esta constante con el logaritmo de pleno de un ratio. Y este ratio es la masa inicial del cohete entre la masa final del cohete, siendo la diferencia normalmente el combustible consumido. Básicamente nos dice cuánto combustible hay que quemar para ejecutar una maniobra en el espacio. Y ahora pasamos un poco a la época más actual y un breve repaso a la exploración espacial moderna. Los verdaderos hitos realmente llegaron en el siglo
en el siglo XX, ¿no? Cuando los avances científicos y tecnológicos permitieron a los seres humanos romper las barreras de la atmósfera, y en enero del 57 Rusia consiguió poner el primer satélite artificial en órbita, el Sputnik 1. Eso causó un gran revuelo. En Estados Unidos se creía que esto era el comienzo de una guerra termonuclear. Cualquier persona, radioaficionado, podía captar la señal de radiofrecuencia que este satélite enviaba. Por tanto, esto era la primera sensación de que Rusia estaba ahí arriba en los cielos y que cualquier cosa podía suceder. Y esto marcó el comienzo de la era espacial y desencadenó una increíble rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, la llamada carrera espacial. Durante la década de los 60, ambos países lograron muchos hitos, ¿no?, en exploración espacial. Poco después, el Sputnik 2, con el primer ser vivo en el espacio, la perla Laika. Y en todo esto, los americanos están poniendo ya las pilas con el programa Mercury, el primer gran programa de investigación espacial. El objetivo de este programa era poner un hombre en el espacio y devolverlo con vida, muy importante. Estos que veis aquí son los famosos Mercury 7, los 7 de Mercury. Se consideraron como unos superhombres en la época, todos elegidos a través del programa militar, todos eran pilotos de pruebas, con numerosos doctorados y capaces de probar las aeronaves más punteras. Y estas personas fueron las que desarrollaron, básicamente con todos los científicos, la tecnología americana para poner un hombre en el espacio. Pero Rusia les volvió a comer la tostada. En abril del 61 pusieron a Yuri Gagarin en órbita. Esta persona era una persona sobrehumana, unas capacidades físicas y mentales increíbles. Fue seleccionado entre 300 candidatos en la época soviética. Os podéis imaginar las pruebas a las que les expusieron, un carácter templado, y desafortunadamente murió años más tarde en un accidente de aviación. Después del programa Mercury vino el programa Gemini con los americanos, en el que una vez que habían conseguido poner un hombre en órbita y devolverlo a la Tierra, el objetivo del programa Mercury era practicar lo que se llama rendezvous, básicamente coger dos naves y juntarlas en órbita y acoplarlas. También practicaron actividades extravehiculares, y todo esto dio pie al último gran programa espacial, que fue, probablemente os suena, el programa Apolo. El objetivo de este programa era, evidentemente, aterrizar un hombre en la Luna. Empezó con una gran tragedia, la tragedia del Apolo 1. Durante unas pruebas en tierra, los 3 astronautas que estaban haciendo chequeos y simulaciones murieron al haber un chispazo en un cable mal aislado y al estar la atmósfera interior de la nave presurizada con oxígeno puro. Nadie se había planteado la locura que era eso, tener oxígeno puro inyectado en una nave llena de cables. Esto no desanimó ni redujo la determinación, aunque se replantearon las medidas de seguridad. Y realmente, después de 4 vuelos tripulados, a partir de esta tragedia, llegaría el famoso Apolo 11, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizando en la Luna en enero del 67. Después vinieron más vuelos. Tenemos el Apolo 13, como sabéis, Tom Hanks se quedó extraviado ahí en el espacio debido a la explosión de un tanque de oxígeno. Consiguieron retornarles a salvo. Y esto nos lleva al Apolo 17. En diciembre del 72, el Apolo 17 retornó desde la Luna, iniciando un viaje de 380.000 kilómetros y ponía fin a la presencia humana en tierra firme fuera de la Tierra. Esto es el 72. Desde entonces no ha habido presencia humana en ninguna superficie firme fuera de la Tierra. 50 años. En esa época se estaban ya planteando llegar a Marte y llegar a Venus y demás. Parece que no lo calcularon bien. Los motivos son varios, el porqué de este parón. A partir de entonces la exploración espacial se ha centrado más en la investigación científica, en el descubrimiento de nuevos horizontes, en
pues en estaciones internacionales. Construyeron la Mir, Skylab en los 70 y en los 90, después vino la ISS, la Estación Internacional. La ISS es un gran ejemplo de colaboración internacional entre NASA de Estados Unidos, Roscosmos de Rusia, la ESA en Europa, JAXA en Japón y la CSA en Canadá. Una colaboración que hasta el día de hoy se mantiene bastante aislada de conflictos políticos. Y como menciona aquí, es un gran ejemplo de colaboración internacional. Y básicamente se dedica a la observación y a la producción de ciencia en microgravedad. En paralelo a todas estas historias, pues ha habido cantidad de misiones no tripuladas desde los años 70, desde que se lanzaron las sondas Voyager, hasta el telescopio Hubble, ¿no?, en los años 90, que básicamente ha revolucionado nuestro entendimiento del universo. La sonda Voyager 2 sigue a día de hoy comunicando. Es la primera sonda que ha llegado al espacio interestelar. Básicamente ha pasado Pluto y está en el límite, digamos, del influjo de la heliosfera, el influjo del Sol. La Mars Pathfinder, en el 97, el primer rover en aterrizar en Marte. La sonda Huygens, europea, una pequeña sonda que se desprendió de la sonda americana Cassini, según pasaba por Saturno, y se lanzó a aterrizar en Titán, una luna de Saturno. Aterrizó con éxito y demostró que en Titán, por ejemplo, llueve metano, y hay lagos de metano. Puedes imaginar qué ambiente. Y esto nos lleva un poco al día de hoy. Esta es una diapositiva que me gusta bastante. Muestra todas las misiones tripuladas y no tripuladas de la historia. Todas partiendo de la Tierra. Aquí veis la Luna. Esto es Marte. Venus, Mercurio, Sol. Y básicamente podéis ver, por ejemplo, ¿no?, en la Luna tenemos 73 misiones hasta la fecha. No implica con éxito. En Marte, 40 misiones, 43 a día de hoy. De hecho, esto no está actualizado. Venus, voy a lanzar 43 misiones. Mercurio, 2 tan solo. Os explicaré luego el por qué es tan difícil llegar a Mercurio. Al Sol, 9 misiones. Aquí, por ejemplo, podéis ver las sondas Cassini y Galileo, que se lanzaron, orbitaron Júpiter. La sonda Cassini continuó a Saturno. Y por aquí abajo tenéis las sondas Pioneer y Voyager. La sonda Voyager 2 es esta del medio, la verde, que a día de hoy se ha ido por aquí para arriba. Por aquí. Y está en espacio interestelar. Así como veis, no somos nuevos en esto de lanzar satélites al espacio, pero lo que es más complicado es lanzar satélites o naves tripuladas, por todas las complicaciones que eso reviste, las duraciones de las misiones, protección contra la radiación y demás cosas. Entonces, vamos a meternos en temas un poco más técnicos. ¿Qué son los cohetes? Esto es fundamental, como se entiende, para los viajes interplanetarios. Pues los cohetes, como tal, se les denominan los vehículos de lanzamiento orbital. Son aparatos de apariencia cilíndrica que están básicamente constituidos por motores, tanques con combustible y luego cargas de pago. La carga de pago es lo útil para lo que se construye el cohete. Es impresionante pensar que todo esto es solo para albergar la carga de pago, que es este cono de aquí. Esto de aquí es el cohete Saturn V. Este fue el cohete que se utilizó para el programa Apolo y que llevó a los astronautas a la Luna. Este de aquí es el Space Shuttle, la continuación en el programa espacial, en el que se cambió el concepto de cohete y se construyó una especie de nave que podía despegar
acoplada a unos tanques enormes de combustible líquido y sólido y que luego volvía a la Tierra planeando. La historia ha demostrado, con las tragedias del Columbia y del otro, no me acuerdo de su nombre ahora, el Discovery, el Challenger, las dos tragedias que demostraron que esto era una manera demasiado complicada para un gran volumen de viajes. Y aparte costaba muchísimo dinero el hacer el mantenimiento. Y de ahí que se ha vuelto, a día de hoy, a los conceptos antiguos, digamos, de una disposición vertical. Este es el Falcon 9 de SpaceX, del que sigue un concepto similar, como veis, al Saturn V. Aquí podéis ver los componentes del cohete, básicamente motores, tanques de combustible y de comburente, distintas etapas. Así podéis ver, aquí se ve que esta es la primera etapa con los motores. Aquí es donde se conecta con la segunda etapa. Una vez que se ha consumido este combustible se suelta y estos motores se encienden y siguen con la segunda etapa. Cuando se ha consumido este combustible, el comburente, se separa, se enciende este motor y sigue para arriba con la última etapa. Y al final se suelta la carga de power de esos propios motores. Son máquinas súper complejas. Y la principal diferencia, por ejemplo, con un coche y un avión es que para moverse en el espacio en que no hay oxígeno tienen que traer su propio comburente. Entonces, en un coche o en un avión se obtiene de la atmósfera, en estos cohetes se lleva encima. Los tipos de combustible que estos cohetes utilizan son diversos, depende también del tipo de motor. Estos motores que veis aquí son motores bipropelentes de combustible líquido, en el que el comburente y el combustible se mezclan, se queman en la cámara de combustión y se aceleran en una tobera. Y por acción-reacción, tercera ley de Newton, el cohete se mueve para adelante. La otra opción principal son los combustibles sólidos. Básicamente esto es un conglomerado sólido en el que funciona parecido a una cerilla, prácticamente. Esto de aquí en medio es la ignición en la que se prende y este cilindro hueco se va consumiendo de dentro para afuera. Esto es, por ejemplo, lo que llevaba el transbordador espacial aquí en los lados. Estos elementos cilíndricos blancos son los propulsores sólidos. El problema de esto, cuando se encienden, no se puede apagar, tiras para arriba y pasa lo que pasa. Mientras que en un motor de combustible líquido se puede apagar o se puede ajustar la potencia. Como os he comentado antes, es fundamental que los cohetes tengan un sistema que se llama multi-etapa. El motivo es porque una vez que se ha consumido todo el combustible de la primera etapa, esto se convierte en peso muerto. Al desprenderse, todo esto que ya no es útil, se puede aligerar el cohete. Y otra gran ventaja es que los siguientes motores que entran en funcionamiento pueden estar optimizados para el uso específico. Por ejemplo, un motor que se activa en tierra está optimizado para operar en la atmósfera terrestre, mientras que un motor de etapa 2 o de etapa 3 están optimizados para funcionar en vacío y son mucho más eficientes. Ahora ya que sabemos qué son los cohetes, vamos a hablar de cómo llegamos al espacio, orbitar o escapar de la Tierra. Este ejemplo se utiliza a menudo para explicarse el cañón de Newton. Os podéis imaginar un cañón aquí en la punta del Everest que dispara horizontalmente. Si disparas el cañón, probablemente la bola saldrá, avanzará un poco y caerá a la Tierra. Si dispara más fuerte, avanzará, llegará más lejos, pero acabará cayendo. Esto es lo que se denominan vuelos suborbitales. Y esto sucede con cualquier lanzamiento que la velocidad inicial sea menor que la orbital, que a órbitas bajas se toma
como referencia 7,9 kilómetros por segundo. Todo lo que se lance menor de esta velocidad nunca va a llegar a órbita y va a caer de vuelta a la Tierra. ¿Qué pasa si lanzamos muchísimo más fuerte? Pues en este caso podemos lanzar un cañonazo y escapará de la Tierra. Esto sucede si utilizamos velocidades que se llaman de escape. En este caso con la Tierra 11,2 kilómetros por segundo. Y luego todo lo que hay entre medias, básicamente podemos llegar a órbita. Esto nos ayuda a definir qué tipos de órbitas tenemos alrededor de la Tierra. Podemos tener órbitas circulares, perfectamente circulares, órbitas elípticas. Estas dos órbitas se llaman ligadas. Quiere decir que van a estar ligadas a la Tierra, al pozo gravitatorio de la Tierra. Y luego tenemos las órbitas, realmente la hiperbólica, ya que la parabólica es solo un caso frontera, que nunca se da. Pero realmente las órbitas hiperbólicas son las que se consideran no ligadas y tienen suficiente energía para escapar del pozo gravitatorio de la Tierra. Algo muy curioso con las órbitas es que responden a formas matemáticas, a formas cónicas, que son las posibles secciones que se pueden obtener de un cono. Y de hecho lo curioso de esto es que muchas de estas órbitas se pueden resolver sin tener ni idea de física, simplemente sabiendo las propiedades de estas formas geométricas. El método de Gauss te permite obtener la órbita de un satélite con 3 observaciones simplemente aplicando las ecuaciones de la elipse. Un ejemplo más de la relación que hay entre la física y las matemáticas. Y como os podéis imaginar, estas velocidades de escape de las que os he estado hablando dependen del tamaño del planeta. Hemos dicho que en la Tierra es 11,2 kilómetros por segundo. Pero ¿qué pasa si estamos en la Luna? Pues en la Luna necesitamos un 21% de esta velocidad, un quinto, debido al tamaño menor, evidentemente. Si estuviésemos en Ceres, que es una pequeña luna de Marte, necesitamos un 4% de la velocidad de escape de la Tierra. Un saltito y básicamente te vas al espacio. Si estuviésemos en Júpiter, muchísimo más grande, necesitaríamos un 530% de esa velocidad de escape. Marte, un 50% más o menos. Entonces, como veis, esta velocidad de escape depende de lo fuerte que sea la gravedad del planeta al que queremos escapar. Una vez que hemos visto cómo las órbitas se clasifican en base a su forma, vamos a ver los tipos de órbitas. Por altitud, en este caso. Pues si miramos a la Tierra, tenemos órbitas bajas, más o menos 200 kilómetros, hasta 2000 kilómetros quizás, es donde está la Estación Internacional, satélites de observación de la Tierra. Después de esto, tenemos un espacio sin satélites debido al cinturón de radiación de Van Allen. Un anillo alrededor de la Tierra en el que básicamente hay una radiación elevada y se fríen todos los circuitos. Por tanto, toda esa banda se evita y se intenta pasar de ella lo más rápido posible. Luego tenemos órbitas medias, estas pueden ir de 2.000 a 30.000 kilómetros, son más que nada de transferencia. El sistema GPS está en esa órbita media. Y luego tenemos las órbitas altas, 36.000 kilómetros, que son donde tenemos los satélites geoestacionarios. Y esto tiene la propiedad de que la velocidad, el tiempo de la órbita es igual que el tiempo de rotación de la Tierra. Por tanto, giran a la vez que la Tierra y siempre están posicionados en la misma vertical. Eso es muy útil para comunicaciones, por ejemplo, como tienes que estar transmitiendo todo el rato a la misma estación en Tierra. Otra clasificación es por inclinación. Puedes tener un satélite polar, orbitando así, o un satélite ecuatorial, ahí, así en el Ecuador, o en una órbita inclinada. Dos órbitas que merecen la pena mencionar por lo interesantes que son. Una es la órbita heliosíncrona. Esta es una órbita que tiene como característica
que mantiene una relación constante con la iluminación solar. Esto significa que el satélite pasa por una región específica de la Tierra en el mismo punto del día en cada órbita. Por tanto, el ángulo de incidencia de la luz solar es el mismo. Esto tiene dos aplicaciones directas muy útiles. Una es, los paneles solares no tienen que ir constantemente ajustándose para mantener una máxima incidencia. Se puede simplificar el mecanismo y pueden estar con el mismo ángulo. La otra gran utilidad de esta órbita es que al tener la misma incidencia solar, la visión de la Tierra, las sombras son las mismas. ¿Y para qué se necesita eso? Pues por ejemplo, satélites espía. Cuando quieres ver si Corea del Norte ha movido los tanques, o si se han abierto los silos, o si ha construido un nuevo almacén nuclear, tienes que tener las sombras y la iluminación siempre iguales. Y es por eso que el 99% de los satélites espía, todos se lanzan en órbitas heliosíncronas. Otra órbita muy interesante es la órbita Moenilla. Es una órbita altamente elíptica, como veis pasa muy cerca de la Tierra y luego se aleja mucho. Y tarda 12 horas en hacer esto. Esta fue descubierta por los rusos en los 60, y si veis cuál es la huella de la órbita en la Tierra, vemos que pasa la mayor parte del tiempo sobre un hemisferio y pasa muy rápido al siguiente. Esto lo hace muy lentamente y pasa muy rápido. ¿Lo cual quiere decir? Pues evidentemente, os podéis imaginar, más satélites espía. Venía muy útil para los rusos tener un satélite que se pasaba 10 horas encima de América del Norte recolectando datos, luego se movía muy rápido a Rusia y descargaba la información y vuelta a empezar. Como veis, muchas de estas órbitas descubrieron su aplicación es fundamentalmente militar, como la mayoría de los avances tecnológicos de la historia. Y ahora podemos hablar de la órbita principal que nos incumbe para los viajes interplanetarios, que esta es la órbita de transferencia Hoffman. Esta es una órbita que se emplea básicamente para transferir entre dos órbitas o para viajar de un planeta a otro. Básicamente la idea es, tenemos aquí un satélite alrededor de la Tierra está en esta órbita verde, y queremos ir a Marte, que está en esta órbita roja. Pues la transferencia Hoffman es básicamente media elipse, tangente a la órbita inicial y la final, se consigue dando un empuje inicial, y este satélite que estaba siguiendo a la Tierra en esta órbita verde consigue escapar debido a este empuje inicial y va viajando hasta encontrarse con la órbita de Marte. Si aquí no se hiciese nada, ¿qué pasaría? Que esto vuelve otra vez a la Tierra. Pues aquí es necesario darle un segundo empuje para hacer la llamada captura de la órbita. Y esto básicamente circulariza esta elipse y se convierte en una circunferencia que sigue la órbita de Marte. Esta es una maniobra teórica, nunca se puede hacer una maniobra Hoffman, debido a que es imposible que los planetas estén alineados de tal forma, ¿no? Pero es una maniobra de referencia que se usa como un límite, digamos, inferior de lo que puede costar hacer una transferencia entre los planetas. Y aquí os muestro cuánto delta V, cuánta energía es necesaria para viajar de la Tierra a los otros planetas del sistema solar. La primera barra más oscura es este empuje inicial, delta V1, la segunda barra es el segundo empuje. Esto podemos ver, para viajar de la Tierra a Marte necesitamos empujes moderados, del orden de 4 o 5 km por segundo, parecido para Venus. Evidentemente, Júpiter, Saturno, esto crece mucho. Pero algo probablemente os ha llamado la atención. ¿Qué pasa con Mercurio? Ir a Mercurio nos cuesta más que ir a Júpiter o Saturno. ¿Por qué? Por la gran energía orbital de Mercurio. Mercurio está tan cerca del Sol que gira muy rápidamente. Por tanto, nos cuesta mucha energía
salir hacia Mercurio. En este caso sería inverso, ¿no? Si vamos a una órbita interior, como de la Tierra a Mercurio, empezaríamos aquí, entonces sería la Tierra y querríamos ir a Mercurio. Tendríamos que frenar, este delta V iría para atrás, reducir nuestra energía, bajar, y luego para capturar la órbita necesitamos una cantidad increíble de energía debido a la velocidad orbital de Mercurio. De ahí, por ejemplo, que solo haya habido 2 misiones a Mercurio, además de por la increíble intensidad de la radiación solar. Y ahora vamos a hablar un poco brevemente de los presupuestos del delta V. La última vez que os enseño esta ecuación, os lo prometo, esta es delta V es el presupuesto de propulsivo. Es básicamente lo que nos cuesta hacer una misión. Se calcula sumando todas las maniobras que son necesarias. Aquí os pongo unos ejemplos de distintos lanzadores que van a órbitas bajas de la Tierra, 170, 190 kilómetros de altitud. Como veis, el delta V total, el presupuesto total propulsivo es del orden de 9,2, 9, 8,8, pero esto no es equivalente al cambio de velocidad del cohete, que es este. Hay componentes que se tienen que usar, cantidades de energía que se tienen que usar que no contribuyen a un cambio de velocidad. Hay que vencer la gravedad, eso nos cuesta energía propulsiva. Hay que igual inclinar la órbita, también nos cuesta. Hay que vencer la gravedad, también nos cuesta eso, una cantidad. Entonces esto es un ejemplo de que este presupuesto delta V no siempre el número es equivalente realmente a la velocidad que gana el cohete. Se tiene que considerar más como una cantidad de impulso o de energía que se le da. Y como podéis imaginar, este delta V se mete en la ecuación y se utiliza para calcular la cantidad de combustible que haría falta. Estos presupuestos también sirven para construir estos mapas, me parecen muy curiosos, se parecen a mapas del metro. Básicamente se puede calcular los deltas V, las cantidades de energía que hacen falta para viajar de la Tierra a cualquier otro punto del sistema solar. Y sumando los tramos se puede obtener una estimación de cuánto nos cuesta. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ir a la Luna, sumaríamos todos los segmentos de aquí, 2,4 más 0,6 más 0,4 más 0,6, 3,9 kilómetros nos costaría ir a la Luna desde órbita baja. Si quisiéramos ir a Marte, pues lo mismo, tendríamos que ir venciendo el pozo gravitatorio de la Tierra hasta llegar a la autopista del Sol, digamos, en el que el influjo es el Sol, capturar la órbita de Marte y acercándonos hasta llegar a la órbita baja de Marte. Nos costaría 5,7 kilómetros por segundo de energía. Si en vez de eso tenemos algún objetivo más ambicioso, por ejemplo Júpiter, como podéis ver, ahí las necesidades energéticas se disparan. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los posibles destinos a los que vamos a viajar. ¿Dónde podemos ir? ¿Qué es factible y qué es aún ciencia ficción? Marte. Evidentemente esta es nuestra opción más probable. Es el cuarto planeta desde el Sol y el séptimo en tamaño, y una vez fue muy similar a la Tierra. Una estructura rocosa similar, una corteza, un manto, un núcleo, pero tiene diferencias geológicas muy importantes. De hecho, solo con la mitad de tamaño tiene el 11% de la masa. Tiene un núcleo de hierro, pero no se cree que haya ninguna capa líquida alrededor del núcleo. Se sabe que hubo actividad volcánica muy intensa, hace más o menos 2 millones de años. Puede parecer mucho, pero en escalas geológicas eso no es nada. Lo bueno de esto es que hay cantidad de túneles y ríos de lava bajo tierra que crean unos túneles muy útiles para una posible colonización y para protección de la radiación. La corteza es básicamente hierro y oxígeno, el que le da ese color rojizo, ¿no?, del óxido,
y se sabe que una vez Marte tuvo un campo magnético dipolar. No se sabe aún porque ya no existe, pero la teoría es que en ausencia de este campo magnético, los vientos solares básicamente fueron erosionando como una tormenta de arena la atmósfera hasta que ya básicamente no existe. Hay un 38% de gravedad, lo cual es muy útil para una posible colonización. Se podrán levantar pesos muy grandes comparados con la Tierra. Y como habéis visto en la diapositiva anterior, en la que mostraba todas las misiones de la historia, ha habido 43 misiones, solo 14 lo han logrado. Y la Marte es muy difícil, muy difícil. Hubo muchos fallos al comienzo, fallos mecánicos, problemas con el hardware, pero también tiene unas características planetarias muy complicadas, como tormentas de polvo, aterrizaje en suelos blandos. Un error muy famoso fue la Mars Climate Orbiter en el 99. Básicamente, un proveedor se colocó con las unidades, utilizó unidades imperiales en vez de unidades internacionales, y la órbita no disparó y la nave no disparó los motores cuando debía. Básicamente se fue a tomar por saco. Un error bastante caro por un error de unidades. Actualmente tenemos en órbita 3 sondas: la Mars Odyssey de la NASA, la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y la Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Y en Tierra tenemos 3 rovers: el Curiosity y Perseverance de la NASA, Curiosity de 2012, Perseverance 2020, y recientemente los chinos han conseguido aterrizar en Marte. También hay un cuarto módulo pequeño, el InSight, de 2018, pero básicamente es inmóvil y sirve de estación sísmica estática. Pero todos estos rovers y naves tienen básicamente como objetivo responder a cuál es la habitabilidad de Marte, ¿no? Y si hay presencia de vida biológica y cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar cuando intentemos colonizarlo. Después de Marte, tampoco hay tantas posibilidades. Tenemos Venus. Se le conoce como el gemelo maligno de la Tierra. Es el segundo planeta del sistema solar y es el más cercano. Un tamaño y una estructura muy similar a la Tierra. Tiene abundantes recursos, carbono, oxígeno, nitrógeno, pero tiene una atmósfera muy densa y tóxica de CO2 y ácido sulfúrico. Básicamente llueve ácido sulfúrico. Esto crea un efecto invernadero desbocado y hace que sea el planeta más caliente del sistema solar, más que Mercurio, estando más cerca del Sol. La superficie de Venus son unos 470 grados centígrados, suficientes para fundir el plomo. De las pocas sondas que han conseguido aterrizar, tenemos la sonda Venera 14 en el 82. Estas son las últimas imágenes que pudo transmitir antes de fundirse. Aguantó 57 minutos en la superficie del planeta. Y aunque la superficie sea muy inhóspita, si subimos un poco en altura las cosas cambian. Ahí tenemos unos agradables 75 grados, no hay ácido sulfúrico y por encima de las nubes básicamente sería más fácil establecer, evidentemente no colonias, pero ciertos conceptos para estaciones de investigación científica. Hay ya muchos diseños que se están planeando, una especie como de cepelines que se lanzarían de la nave al llegar y se hincharían y servirían básicamente de estaciones científicas. Un beneficio o una ventaja de Venus contra a Marte es que Venus tiene lo que se llama una trayectoria de aborto directa. Es decir, si llegas a Venus y algo va mal, hay un problema, le das al botón y puedes volver a la Tierra. Con Marte no pasa eso. Con Marte cuando llegas, si hay un problema, tienes un gran problema, porque no puedes volver de la misma. Otro gran interés de Venus básicamente es
que sigue siendo un misterio, ¿no? Si alguna vez Venus tuvo un océano. Y se ofrece grandes potenciales de investigación. No se sabe si se formó con mucho agua y se evaporó o si se formó con cantidades muy pequeñas. Pero el estudio de Venus, debido a su posición en una zona más o menos habitable, va a ayudar a responder a preguntas y a entender no mejor las zonas de habitabilidad en los sistemas exoplanetarios. Y ahora, echando un poco la imaginación, vamos a hablar del sistema joviano y de sus lunas. El sistema joviano está compuesto por Júpiter, sus anillos y 79 lunas, no solo 4. Aunque las 4 estas, los satélites galileanos, tienen el 99% de la masa de todas las 79 lunas. Júpiter es un gigante gaseoso, es un 80% hidrógeno, 20% helio. La superficie está compuesta por una tormenta que nunca se disipa, ya que no hay tierra firme, entonces no hay fricción para que esos gases dejen de moverse. Tiene una magnetosfera muy potente, es parecida al cinturón Van Allen de la Tierra, pero millones de veces más fuerte. Y como tal, Júpiter, aparte de que no hay superficie porque es de gas, es totalmente incompatible con la vida humana. Pero algunas de sus lunas pueden tener quizás entornos más benignos que merece la pena considerar. Actualmente es ciencia ficción, totalmente, pero los problemas son prácticamente o únicamente desafíos de ingeniería, no son desafíos físicos. Así que una vez que la humanidad haya dominado los viajes interplanetarios a Marte, Venus, será más posible empezar a plantearse investigar estas lunas con viajes tripulados. Vamos un poco cortos de tiempo, así voy a pasarme de esto. Os explico las lunas y vamos a hablar de SpaceX. SpaceX fue fundada en 2002. Ninguna charla sobre exploración espacial puede existir sin mencionar a SpaceX. Se formó en 2012 por el visionario multimillonario Elon Musk y básicamente ha revolucionado la industria espacial. Sin la burocracia, ¿no?, y la aversión al riesgo de la NASA, que al final está supeditada al Senado, esta empresa, una visión audaz e implacable con su CEO, Elon Musk, ha conseguido múltiples logros y primeras veces, ¿no? En 2008, primera empresa privada en llegar a órbita. 2016, primera en aterrizar una etapa propulsora. 2019, primero en volar un motor que se había diseñado hace 50 años, pero que nadie había conseguido hacerlo funcionar de verdad. 2020, primera empresa en mandar humanos a la Estación Internacional, y esto sigue. Una de las grandes hazañas es el aterrizaje de las etapas propulsoras, que lo voy a mostrar aquí. Esto se considera el santo grial, básicamente, de la exploración espacial, es algo que la NASA no ha conseguido hacer durante 50 años. No, I see him though, dude. I see him. You've got to be kidding me, man. Right behind that thing, we're about to hit the long cloud. Yeah, the long cloud. Gotcha, I see it. Yeah, I got him. They're there, Elon. They're right there. Yeah! We're so they're right there. You've got to be kidding me. Dude! You've got to be kidding me. What? Stick it! Stick to landing. Conseguir esto es impresionante. Es como aterrizar 2 cerillas desde la Torre Iberdrola que caigan y se mantengan de pie. Es impresionante. Y esto básicamente es lo que está consiguiendo abaratar el coste del kilo a órbita. Es el gran problema de la exploración espacial. Imaginaos coger un avión de aquí a Madrid y cuando llegas, coges el avión, a tomar por saco, tiene el avión. Y para volver de Madrid, hacer un nuevo avión, lo coges, llegas a Bilbao y lo destruye.
Sería impensable que ningún modelo financiero funcionase de esa forma. Elon Musk ha conseguido hacer una realidad la reutilización de los boosters y las etapas de lanzamiento. Y básicamente ha puesto fuera del mercado a cualquier empresa que se dedica a esto. Bueno, vamos a ver rápidamente, este es uno de los megacohetes que hay a día de hoy. Este es el cohete de la NASA, el Space Launch System, este es el cohete de SpaceX. No voy a entrar en detalles, pero quiero que solo os fijéis en cuánto cuesta subir 1 kilo de material a órbita con el cohete de la NASA. $20,000 por kilo. ¿Cuánto cuesta con el SpaceX? 2.000. Un orden de magnitud. No están ni en la misma liga. Los motivos por este fiasco de aquí son varios. La NASA evidentemente depende del Senado. Todos los estados del país quieren llevarse su parte del pastel y ningún estado va a querer que se cancele un programa en el que está dando mucho dinero a sus contribuyentes. Y por eso es lo único que puede explicar esta aberración, que la gente cree que va a tener 1 o 2 lanzamientos como máximo después de estar 20 años en desarrollo. Y para que os hagáis una idea, el cohete de SpaceX puede levantar 720 toneladas. Es decir, si le quitase los tanques y la estructura y pudiese hacer funcionar solo los motores, puede levantar 32 veces la Estatua de la Libertad. He intentado hacer esta comparación con Sagrado Corazón, pero no he encontrado el peso en internet. Así que si alguien me lo da, puedo actualizarlo. Y brevemente vamos a hablar de tipos de propulsión que va a ser necesario. Os pongo ahí como referencia esto es un parámetro, digamos, que define la eficiencia del cohete. Es la velocidad a la que salen los gases, la velocidad de escape. Y estos son los valores de cohetes químicos actuales, que utilizan combustible sólido, queroseno, oxígeno líquido o hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Cuanto mayor sea este número, más eficiente es el cohete. Esto nos ha valido para salir a órbita, llegar a la Luna, pero si queremos ir más allá, como Marte, de forma eficiente, vamos a necesitar algo mejor que esto. Podemos utilizar propulsión eléctrica, que hay distintos tipos de propulsiones, pero el problema con esto es que tienen empujes muy pequeños, en el orden de milinewtons, y el uso de esto realmente es de meses y de años, en vez de ser un petardazo de minutos. Para ponerlo en referencia y compensar un poco el ejemplo de la Estatua de la Libertad, necesitaríamos 2 motores de efecto Hall para levantar una Hilda de 17 gramos. Podéis ver que el empuje es realmente bajo, pero el principio de esto es que se utilice durante mucho tiempo y se vaya acelerando durante meses o años. Podríamos luego tener propulsión nuclear térmica. Se utiliza un reactor de fisión o de fusión para calentar el combustible. Os sorprenderá saber que esto se diseñó en 1960. Este cohete de aquí, este motor, se ha probado en 1960 en la Tierra. Por distintos problemas programáticos y de costes, nunca salió adelante. Pero no es una tecnología que sea especialmente novedosa, ya existe. Y luego podemos pasar a propulsión nuclear eléctrica, que es básicamente combinar los dos, simplemente que la fuente de potencia, de electricidad, venga de un reactor nuclear. Y estos conceptos nos permitirán tener unas eficiencias o velocidades de escape mucho mayores que los del combustible químico. Voy a saltarme esto. ¿Cómo vamos a ir a Marte? Hay 2 opciones, básicamente. Tenemos la misión de conjunción o de larga estancia o la misión de oposición o de corta estancia. En la misión de conjunción, básicamente salimos de la Tierra,
tardaríamos 210 días en llegar a Marte y esperaríamos en Marte 500 días. Esto sería necesario para que los planetas se alineasen de forma propicia otra vez. Luego volveríamos otros 210 días, total 916 días. Como veis, no es un viaje corto. Y este tipo de misión, aunque fuese más larga, tiene unos costes propulsivos menores. Luego tenemos la misión de oposición con la misión corta. En este caso, la principal diferencia es que la estancia en Marte sería, en vez de 500 días, de 30 días. La vuelta sería más costosa de un punto de vista propulsivo porque no estamos alineados de forma óptima. Pero se podría utilizar Venus en una catapulta gravitatoria que básicamente nos aprovechamos de su gravedad según pasamos para robarle un poco de energía y volver a la Tierra. Estos serían 650 días de misión. Podéis imaginar que misiones de este tipo van a ser muy complicadas desde un punto de vista de componente humano. ¿Qué van a hacer estos astronautas 210 días en la nave? El plan de la NASA actual es un poco irrealista. Es un plan de 5 años y 8 lanzamientos, en los que primero se lanza a Marte sin tripulantes, se manda lo que es el cargamento, que aterrice él solo. Con robots se construirían centrales para producir el fuel, para volver, por supuesto. Cuando hubiese confirmación de que hay el fuel necesario ya producido, se lanzaría la misión tripulada, básicamente aprovechando el periodo de alineación planetaria de 26 meses. Y tras unos 30 meses en la superficie, despegaría y volvería a la Tierra. Esto es ciencia ficción, se diseñó en la NASA en 2009, no se ha actualizado desde entonces, principalmente porque se cree que SpaceX les ha comido la tostada completamente. Entonces, la NASA está más centrada en la Luna a día de hoy, quiere volver a la Luna en 2024, volver a aterrizar y poner la primera mujer en la Luna, es un objetivo de la NASA. 2026 quitarse una colonia y quiere construir una estación espacial alrededor de la Luna. Se llama el Lunar Gateway. Y hay una gran carrera contrarreloj de la NASA contra SpaceX. Imaginaos el escándalo si SpaceX, empresa privada, conseguiría llegar a Marte o incluso a la Luna antes que la NASA. El plan de SpaceX es un poco más simple, más ambicioso, básicamente despegar con su supercohete, ir a órbita, esperar ahí y despegar otro cohete que básicamente es una estación de repostaje. Hacer un atraque, rellenar de combustible el cohete que se lo habrá gastado ya en el despegue y después tirar para Marte. Aterrizar, recargar el combustible que debería haber ya producido y volver. Son conceptos similares, pero con tiempos mucho más reducidos, los de SpaceX que los de la NASA. Mi apuesta es probablemente que esto se convierta en realidad bastante antes que los planes de la NASA. Y una vez que hemos llegado a Marte, imaginemos que hemos sobrevivido 7 meses de viaje, en el que hemos comido alimentos liofilizados en tubos de pasta de dientes, hemos tenido que beber nuestra propia orina reciclada, hemos respirado un aire rancio, filtrado durante meses. Si sobrevivimos al aterrizaje, que no es asunto baladí, aterrizar en Marte es muy complicado porque no hay atmósfera y el aerofrenado es muy complicado. Si todo eso funciona, ahora tenemos que montar una colonia. Y esto es un gran problema. Para montar una colonia habitable permanente, hay multitud de problemas que hay que solucionar, desde producir agua, oxígeno, cultivar alimentos, producir energía, calor, construir hábitats. Todo esto son problemas de ingeniería muy complejos, pero que están ya siendo estudiados. Y para muchos de ellos hay ya soluciones factibles, probadas y efectivas. Hoy en día hay multitud de proyectos con el objetivo de diseñar colonias habitables y permanentes y que algún día puedan ser autosostenibles e independientes de la Tierra. Entre estas iniciativas está
la ciudad de Nuba. Este es un proyecto de desarrollo urbano a gran escala con el objetivo de alojar 1 millón de habitantes para el año 2100. Este proyecto quedó finalista en un concurso muy prestigioso en 2020 y es concebido por un grupo de científicos, SONET, que es un grupo de expertos multidisciplinares con el interés común, ¿no?, de desarrollar asentamientos sostenibles extraplanetarios. El estudio ganador cubre una cantidad de temas inmensos, desde modelos económicos de crecimiento, soporte vital, biosistemas, arquitectura, urbanismo, fabricación, materiales, energía, de todo. Os voy a mostrar qué pinta tiene esto. Basado en principios físicos sólidos, modelos económicos realistas. Como podéis ver, esto de aquí muestra el plan para la ciudad, en el que se comenzaría con 1000 colonos en la fase 1. Los fondos vendrían 40% de gobiernos privados, 30% de inversores, 40% de gobiernos de la tierra, 30% de entidades privadas y un 30% de Naciones Unidas. Y el objetivo es alcanzar en 10 años la semi-autonomía de la Tierra. Durante esta fase 1, el truco está en que ninguno de los colonos iniciales podría volverse a la Tierra. La segunda fase se caracterizaría por un crecimiento exponencial, en el que llevaría de 10.000 a 200.000 la población en 40 años. Y las inversiones de la Tierra se irían eliminando poco a poco. En este momento, los solicitantes de la Tierra tendrían que autofinanciar su viaje y el proceso de selección sería con una lotería. Y en la fase 3, al menos requeriría 3 décadas de crecimiento exponencial de la población de unos 500.000 para habilitar el camino a una independencia total de la Tierra. En este momento, las relaciones con la Tierra pues, cambiarían, habrían que reconsiderarse y se podría crear una constitución, un gobierno, incluso un parlamento marciano. Y todo esto suena a ciencia ficción, es normal, pero pensar que la ciencia ficción no lo es hasta que no lo es. Y toda hazaña de esta magnitud debe comenzar, ¿no?, en algún momento. Los estudios y tecnología necesarios para que esto sea realidad ya se están produciendo. Hay una cantidad de científicos, arquitectos, ingenieros, geólogos, botánicos, psicólogos que están sentando las bases para que esto sea realidad algún día. Y si hacemos bien las cosas, pues puede que probablemente, no sé si mis hijos, pero probablemente mis nietos puedan ver esto hecho realidad. Os pongo una vez más, creo que es un vídeo que está guay de ver.
Y para acabar, una breve mención. Hemos hablado de viajes interplanetarios. ¿Y qué hay de viajes interestelares? Más allá de las estrellas, más allá del Sol. Bueno, aquí podemos ver esta gráfica que nos dice cuán rápido tenemos que ir para llegar en cierto tiempo a sitios. Estas líneas que veis aquí son líneas de velocidad constante en un porcentaje de la velocidad de la luz. Tenemos aquí la sonda Voyager. Ahora mismo la sonda Voyager está viajando a 0,006% de la velocidad de la luz, después de estar acelerando pues 50 años, 60 años. Y básicamente nos ha llegado al límite del sistema solar en ese tiempo, que son los 50 años. ¿Qué necesitaríamos para llegar, digamos, al exoplaneta más cercano? Próxima B, TRAPPIST, LISEL. Como podemos ver, a esta velocidad nos va a llevar 10.000 años. Demasiado. Si tendríamos que ir, básicamente, a pues un 10% de la velocidad de la luz para poder llegar en tiempos razonables, 10, 20, 30 años. ¿Y qué hay si queremos ir a regiones en las que estadísticamente puede que haya vida inteligente o civilizaciones inteligentes, según la ecuación de Drake y la distribución de Macon? Pues en este caso estamos en esta región. Como podéis ver, yendo al 10% de la velocidad de la luz, tardaríamos 10.000 años, 100.000 años. Y toda esta parte está prohibida a menos que descubramos viajes más rápidos que la luz. Por tanto, podemos decir con seguridad que esto es a día de hoy puramente ciencia ficción. La única opción que quizás en un tiempo de 50 años, quizás 60, digamos entre 50 y 100, pueda convertirse en realidad, quizás es el uso de la antimateria como combustible. Esto es algo que ya se sabe que existe, se ha producido en laboratorios en cantidades de trillonésimos de grado, pero la densidad energética de la antimateria básicamente es 300 veces más que la fusión nuclear y 1000 veces o 2000 veces más que la fisión nuclear. Esto se consigue básicamente aniquilando una partícula con su antipartícula y producen grandes cantidades de energía. A día de hoy cuesta trillones de dólares producir cantidades del orden de microgramos, y para cualquier uso planetario se necesitaría algo del orden de cientos de kilos. Es completamente imposible a día de hoy algo similar, pero quizás el siguiente salto tecnológico en un orden de magnitud de 50, 100 años pueda venir del uso de la antimateria. Pero aún así esto no nos va a poder acercar a estas zonas de aquí, de viajar a exoplanetas o de viajar a regiones del espacio donde pueda haber vida inteligente. Así que o vienen a nosotros o tenemos chungo. Así que bueno, os voy a dejar esta charla con una frase del famoso autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que dice: muchos científicos conservadores, consternados por estos abismos cósmicos, han negado que alguna vez puedan cruzarse. Y de nuevo estarán equivocados, porque no han captado la lección de nuestra época, que si algo es posible en teoría y ninguna ley fundamental de la ciencia se opone, tarde o temprano se logrará. Como os lo he prometido, esta era mi favorito. Muchas gracias. Sin palabras, me has dejado. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, pues nada, buenas tardes, Arratsaldeon. Nada, decirte que me ha encantado la charla y bueno, muchas gracias por haber venido y por habernos contado todo lo que nos has contado. Pero estaba pensando, no sé, que a mí me parece
ciencia ficción totalmente, los viajes a Marte, incluso dentro de 500 años igual lo vería demasiado pronto. ¿Por qué a Marte y no a la Luna, por ejemplo, que tiene unas condiciones mucho mejores y está mucho más cerca? Si se quiere montar una colonia fuera de la Tierra, por ejemplo, ¿no te parece que muchos de estos proyectos son para que unos pocos se enriquezcan, simplemente? Gracias. Bueno, gracias por las palabras y por la pregunta. En cuanto a por qué la Luna, o por qué Marte y no la Luna se considera que va a ser una primera parada en el viaje. La Luna es relativamente pequeña, tiene recursos muy limitados, no hay agua, como puede haber en Marte, no tiene, digamos, las posibilidades que puede tener Marte para convertirse en una colonia sostenible, como puede ser Marte. Los tiempos son menores que los que probablemente creéis. El plan de SpaceX era aterrizar en Marte antes de esta década, antes de 2030. Estos son 7 años que nos quedan. Como todos los planes de Elon Musk, son un poco ambiciosos y puede que igual no sea 2030, pero yo estoy bastante convencido que a menos que algo vaya muy mal, para antes de 2035 va a haber humanos en Marte. Y de ahí quizás haya colonias y demás. En cuanto a si esto es solo para gente rica o gente excéntrica o unos cuantos locos, yo creo que, como he explicado antes, es inevitable que dentro de 100, 200, 1000 años haya algún evento de extinción masiva que pueda poner en riesgo la vida en la Tierra. Yo creo que es estadísticamente muy, muy probable. Y es difícil saber cuándo es el momento adecuado para empezar a prepararse para ello. ¿Cuándo empezamos con un plan B? ¿Dentro de 100 años? ¿Dentro de 200? Por tanto, ahora mismo creo que se está creando un ecosistema muy favorable para la exploración espacial. Muchas empresas están invirtiendo muchísimo dinero y tecnológicamente estamos listos. Es más que nada un problema ingenieril que está ya casi resuelto y se tiene que practicar con la Luna, pero aparte de eso no hay ningún impedimento más que tener tripulación disponible, astronautas dispuestos a tirarse 900 días fuera de la Tierra y evidentemente exponerse a riesgos muy elevados, porque como Elon Musk ha dicho, mucha gente probablemente va a morir yendo a Marte, es inevitable. Lo mismo que mucha gente murió colonizando los distintos puntos del planeta. Pero hay gente para todo en esta vida y hay gente con espíritus exploradores que están dispuestos a ser estos primeros pioneros en arriesgarse y conseguir esto. Pero desde luego, yo estoy convencido que esto, cuando se estabilice, se creen colonias y demás, irá aumentando la población y es realmente la única solución efectiva para garantizar la preservación de la vida humana, no en 10 años o 50, pero en 100, 200, 500, 1000 años. Buenas tardes, muchas gracias por la charla porque ha sido muy, para los que no tenemos ni idea nos hemos informado mucho. Yo lo que me pregunto es, en estos años de carrera espacial, me imagino que la cantidad de recursos económicos que se han invertido son inimaginables, no sé cuántos ceros pueden tener o no sé, es una cosa que no me... Para una solución de futuro, a costa de detraer en estos momentos un montón de recursos económicos para salvar a un 20% que está en una situación extrema. ¿No? Se está hablando de poner agua en no sé dónde, tal, colonias y tal, y en estos momentos la humanidad está en un colapso que se está sufriendo ya en África y en muchos sitios, ¿no? Entonces, a mí, ¿por qué pensar en invertir tanto dinero en el futuro cuando en estos momentos la población actual de la Tierra está extinguiéndose?
extinguiéndose y que no van a tener ninguna oportunidad de ir a ninguna colonia. Espero que en esos sitios que se colonicen no haya nativos y se haga como se hizo en el pasado y se les extermina también para ocupar su nicho natural, ¿no? Creo que no hay. Y luego otra pregunta, aparte de la cuantía, es en esta carrera espacial, todos estos cohetes, estas cosas, ¿emiten gases de efecto invernadero? Vale. Esa es la duda que tengo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en cuanto la pregunta que has planteado, la primera es una pregunta que se plantea muchas veces y es un gran dilema para mucha gente, ¿no? ¿Por qué invertir dinero en esto en vez de invertir en la Tierra? Yo creo que hay un poco de un entendimiento erróneo en cuánto dinero se está dedicando a esto. Hasta hace pocos años solo eran agencias gubernamentales las que trabajan en el espacio, la NASA, la Agencia Espacial Europea. Y es tan fácil como ver los presupuestos nacionales que hay para ciencia espacial, para investigación espacial. Ahora mismo no tengo los números, pero creo que Estados Unidos, por ejemplo, de un presupuesto de 800 billones, el presupuesto nacional, el presupuesto para la NASA son 24. Podéis sacar los porcentajes. Igual no los tengo correctos, pero bueno, básicamente el porcentaje que se va a investigación espacial es bastante más reducido del que se cree. Por la naturaleza de este negocio, que es muy espectacular, sin cohetes que salen al espacio y del cual se cree que se está invirtiendo una cantidad de dinero brutal, pero no es tanta cantidad lo que va a la investigación espacial. Y el que se emplee dinero en esos fines no significa que nos esté aplicando, nos esté invirtiendo dinero para otros fines, como en sanidad, en educación. Yo creo que es importante que haya líneas de inversión paralelas en distintos temas. Y no hay que desestimar todos los beneficios que vienen de la investigación espacial y todos los avances para la Tierra, desde descubrimientos tecnológicos como las prótesis para gente amputada, temas de escáneres, observación de la Tierra para mejorar cultivos, producir más comida, para monitorear incendios. Muchos de esos avances que benefician a la Tierra vienen de la investigación espacial. Y realmente dentro del presupuesto de investigación espacial, lo que se dedica a la investigación de viajes interplanetarios es incluso mucho menor. O sea, que si veríamos el quesito, digamos, con los presupuestos, veríamos que lo que se invierte es algo muy, muy, muy pequeño. En cuanto a la pregunta del efecto invernadero y de contaminación, los cohetes estos en general producen CO2 y agua al quemar el combustible. Es una cantidad relativamente pequeña lo que produce el cohete comparado con lo que emiten, por ejemplo, el tráfico aéreo a día de hoy. Quizás en el futuro, si tuviésemos cohetes lanzándose a miles todos los días, sería un problema. Y es algo que habrá que tener en cuenta en el futuro. Países como China, por ejemplo, que tienen muy poca regulación medioambiental, utilizan combustibles muchísimo más tóxicos, no solo para el ambiente, sino para la vida humana. Eso es más preocupante. Y otras empresas también utilizan cohetes de combustible sólido, que también son bastante contaminantes. Pero a día de hoy, el volumen que hay de, digamos, lanzamientos es tan bajo que, sin tener realmente datos a mano, yo creo que es algo muy anecdótico la contaminación que puede producir. Pero desde luego en el futuro, si aumentase, sería algo a tener en cuenta. Y estoy seguro que los combustibles que se van a diseñar para el futuro van a considerar estas emisiones. Hola, buenas tardes, gracias por tu exposición.
Yo en algún momento he entendido que las estaciones espaciales podían llegar a ser como el punto de partida de naves hacia otros planetas, superando desde allí ya no tenían el efecto gravedad y podría ser más fácil ese desplazamiento. ¿Es algo, ¿hay algo sobre ello? Sí, efectivamente. Esto que ves aquí es el Lunar Gateway. La estación internacional, como la conocemos, se va a jubilar a final de esta década. No hay más planes de que se vaya a crear ninguna otra estación gubernamental. Y a partir de entonces va a comenzar la época de las estaciones internacionales comerciales. Un gran proyecto es este, que es una estación espacial que se va a construir alrededor de la Luna. Como bien dices, una estación espacial que sirva de punto, digamos, inicial de atraque y luego de punto de partida hacia Marte es muy útil. Lo que quiere decir es que puedes mandar aquí una nave espacial desde la Tierra, atracar, descargar a los pasajeros, la nave espacial esa volvería a la Tierra y desde aquí partiría otra nave espacial adaptada para este segmento de la misión específicamente hacia Marte. Y lo útil que tiene la Luna es que está en el borde de la influencia gravitatoria de la Tierra. Está lo que se dice en el límite de la esfera de influencia. Lo que quiere decir esto es que hace falta un empuje mínimo para escapar de la influencia de la Tierra una vez que estás ahí. Y esto básicamente es un concepto que se está considerando muy seriamente, ya que permite utilizar naves muy potentes y avanzadas para ir hasta esta estación. Pueden descargar, volver a la Tierra y no hay que, digamos, utilizar esta nave, que es muy potente y muy tecnológica, para un viaje a Marte de 9 meses. En este caso se pueden utilizar naves más pequeñas y especializadas para ir a Marte y dejar esta nave de gran potencia volver a la Tierra para repetir el proceso. Entonces sí, esto va a ser uno de los grandes proyectos de la próxima década y probablemente vamos a ver los primeros componentes instalarse ya en órbita de la Luna probablemente antes de 2030. Pablo, es que recasco. Te voy a hacer 3 preguntas. Una es mía, que es que no estamos dejando demasiada basura en las órbitas de la Luna, de la Tierra, de Marte. O sea, tenemos, por lo que se oye, más que basura por ahí, ¿no? Cómo se puede recuperar, reciclar, lo que sea, ¿no? Y luego José Luis, nuestro vicepresidente, me ha dicho que te haga un par de preguntas, que no son mías, son de José Luis, que dice, ¿cómo se sabe que la Vía Láctea es una espiral si nunca se pudo salir de ella para verla de lejos? Y la segunda, que me ha hecho esta gracia, dice, ¿a qué huele el espacio? Pues voy a empezar por la última. Con el espacio, astronautas dicen que huele a metálico. No sé muy bien por qué, pero cuando se vuelven los astronautas de paseos espaciales, se quitan el traje, dicen que perciben un olor a metálico, quizás por la ionización o partículas que pueda haber ahí. Yendo para atrás, la pregunta de por qué salir espiral, probablemente algún físico en esta sala pueda explicarlo mejor. No tengo realmente la respuesta para eso. Probablemente hay modelos físicos que confirman eso, ¿no? Como muchas cosas en esta vida no se pueden observar directamente, pero los modelos que hay responden bien a las observaciones. Y en cuanto a la pregunta de la basura espacial, es un tema muy candente. Es cierto que la Tierra se está llenando de basura orbital. Ahora mismo, si veis una imagen de la Tierra y todo alrededor, es como un enjambre que rodea la órbita baja. Esto es eso es de tanta preocupación porque puede haber un momento en el que básicamente nos vamos a atrapar dentro de nuestro propio planeta. Si aumentamos la basura que hay, va a llegar un momento en el que no va a haber ventanas de lanzamiento disponibles. Va a ser imposible lanzar algo con un riesgo, digamos, aceptable de que venga una basura espacial que le pegue esta tomar por saco. Entonces, a día de hoy, el concepto de sostenibilidad se está implementando en todas las misiones espaciales. Ahora mismo, cualquier cosa que se diseña
tiene que incluir una reserva de combustible para eliminar ese cuerpo una vez que deja de ser de uso. Si estamos en órbitas bajas de la Tierra, más o menos fácil. Simplemente le metes un presupuesto adicional de combustible cuando ya haya llegado al límite de la vida útil, lo, digamos, deceleras, baja de órbita y se quema en la reentrada y desaparece. El problema es más con satélites que están en órbitas altas. Por eso, más allá de las órbitas geoestacionarias, que os he dicho que son aquellas que están a 36.000 kilómetros y básicamente giran a la vez que la Tierra, están lo que se llaman las órbitas cementerio. Estas órbitas son un poquito más altas que las geoestacionarias, unos 300 kilómetros. Son órbitas a las que están diseñadas para cuando algo está en órbita geoestacionaria, deja de ser de utilidad, se sube de órbita y se manda a esta órbita cementerio. No elimina el problema, pero aunque sea al tener misma cantidad de satélites distribuidas en una esfera de mayor radio, hay más espacio y por tanto es menos problemático. El problema de la basura espacial en órbitas altas va a seguir siendo un problema durante mucho tiempo y no hay una solución, digamos, fácil. Pero la basura espacial en órbitas bajas, eso a día de hoy se está mirando muy en detalle y no solo implementándolo en los diseños, sino diseñando naves y satélites que se dediquen a recoger la basura. Camiones de basura orbitales que básicamente se dediquen a ir a un satélite, engancharlo y deorbitarlo. Hay un concepto muy interesante que es un satélite que básicamente se dedica a lanzar una especie de arpones a la basura espacial y ese arpón, cuando se engancha, despliega una vela que causa, digamos, fricción con la atmósfera. Y esa fricción es la que hace que la órbita de esa basura espacial decaiga mucho más rápido que con su proceso, digamos, habitual. Entonces, algo que decaería en un año o en 2 años, decaería en días o en semanas. Entonces, hay muchos proyectos dedicados a mitigar el tema de la basura espacial. Yo tengo un problema. Me ha gustado tu conferencia porque me ha parecido sólida desde el punto de vista de lo que has explicado, como que efectivamente esto se puede hacer. Yo estoy convencido. Esto se puede hacer dentro del capitalismo. El problema es que has pasado muy rápido, no te ha parecido, no te ha costado decir la palabra colonización, cuando antes Dani decía, hombre, la gente de izquierdas nos cuesta mucho aceptar cómo se ha colonizado zonas de nuestra tierra. Aceptar cómo se va a colonizar el resto del universo, a mí ya no es que me cueste, es que estoy radicalmente en contra. Es decir, hay un problema que es apenas hay nada que le lleve a Elon Musk o a toda la gente que está haciendo esto a justificar en serio por qué la Tierra no va a poder seguir existiendo para la humanidad como el único lugar, mientras no vengan de fuera, el único lugar en el que nos tenemos que acostumbrar a vivir. Los antiguos eran muy sabios, Aristóteles, todos hablaban del género humano y la ibris, es decir, el exceso permanente. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en la tierra, y si pensamos que no tenemos futuro en la Tierra, tenemos que pensar por qué no hay futuro en la Tierra. Claro, te pones a explicar cómo podemos llegar a otros sitios dando por hecho que no hay futuro en la Tierra. Y eso no es verdad. Estamos haciendo todo lo posible con estos viajes y con el sostenimiento del sistema capitalista para que el futuro en la Tierra sea un problema rápidamente superable, porque
efectivamente, entonces Elon Musk tendrá viajeros a los que sacar dinero, etc. Es para mí es un desatino, y es, claro, yo ya entiendo que si estás enamorado de este tipo de cosas te preocupe. Como a mí me parece que si yo tuviera hoy poder, prohibiría todo esto. Sí, de verdad, en serio. O sea, prohibiría y diría: acostumbraros a vivir sin pobres, a hacer la vida más feliz a los demás, pero ¿dónde? En la tierra, porque, claro, yo tengo ya muchos años, pero el resto de la gente, mis nietas, pues les pasa exactamente igual. ¿Qué les vamos a acostumbrar a decir? No os preocupéis, cuando nos vengan mal dadas, habremos aprovechado, como dice, la ocasión y ya podremos colonizar no sé qué sitio. No les acostumbremos a eso. A ver, no, es un punto de vista que mucha gente lo comparte, no eres el único, desde luego. Yo personalmente no soy un gran fan de Elon Musk como persona, soy un gran fan de su obra y intento separar un poco el personaje de la obra, ¿no? El problema con esto es que, hablabas antes de gente izquierdas o tal, yo creo que esto trasciende un poco cualquier tipo de ideología, raza, creencia. Es cierto que no digo que la Tierra no vaya a estar aquí en 100 o en 1000 años, puede que esté, pero es innegable que estadísticamente es probable que suceda algo que pueda poner en grave peligro la permanencia de la vida humana en la Tierra. Es pura estadística y desde cosas externas, de las que no tenemos control, como puede ser un asteroide, o como puede ser una pandemia, si se cree que no tenemos control sobre eso, hasta cosas que son generadas por nosotros, ¿no? Al final la naturaleza humana es la que es y yo creo que es altamente probable que desgraciadamente, como digo, no en 50 años, no en 100 años, o no en 200, pero considerando que la vida esperada en la Tierra son 5.000 millones de años hasta que el Sol explote, pueden pasar muchas cosas. Y realmente la vida humana, la conciencia humana, es un accidente, es algo extremadamente raro que se ha creado por condiciones que aún ni se entienden. Es algo tan preciado que es importante intentar preservarlo. Y esto no quita para que no haya que poner todos los esfuerzos en que la Tierra sea un lugar habitable y que se preserve para siempre. Pero el hecho de que nacimos en la Tierra no tiene por qué ser nuestro único hábitat. Una vez que la tecnología nos permite ir a otros sitios, si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo, no? Cuando la tecnología permitió a la gente hacer un éxodo del ámbito rural a las ciudades, pues lo hizo, ¿no? O sea, sé que no es un ejemplo extremadamente aplicable en este caso, pero el hecho de que tengamos la posibilidad de hacerlo, yo creo que es importante. No podemos simplemente decir, bueno, hemos nacido en la Tierra, vamos a morirnos en la Tierra y si nos tenemos que extinguir es lo que hay. Yo creo que como he dicho antes, la vida humana y la conciencia humana es algo tan raro que hay que hacer todo lo que se pueda para preservarlo, sin dejar en el intento de que la Tierra se conserve, ¿no? Y como he dicho antes, yo creo que esto trasciende creencias, trasciende religiones, culturas o incluso razas, ¿no? Hay que mirarlo un poco desde un punto de vista más abstraído. Pero hay mucha gente que opina como tú, créeme. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya hay una pregunta más. Una última por aquí. A ver. ¿Se oye? Un par de cositas, creo que breves. Una de ellas, has comentado que en fin, se han enviado cantidad de sondas, está repartido por varios lugares, ¿no? Todos los minerales y gases que hay, que conocemos fuera de la Tierra, ¿son los mismos que en la Tierra? No, o hay nuevos gases, diferentes materiales, minerales, etc. ¿Son los mismos?
Si fueran los mismos, la pregunta sería, ¿cómo es eso posible, que sean los mismos? Que no lo sé. La otra cuestión iba referente a, has comentado el tema de las colonias, que me ha sorprendido, bueno, no sé, para empezar, parece ser que en no tantos años, en fin, vamos a organizar colonias extraterrestres en Marte. He visto que parece ser que todo está bastante organizado. Gobierno, ya hay un esquema hecho. La pregunta es, ¿para cuándo va a ser la primera guerra marciana? Porque supongo que los que van a ir ahí van a ser como nosotros, más o menos. Y yo veo que eso no se ha tenido en cuenta, y cosa a mí me extrañaría mucho que en muchos años no haya ninguna guerra allí. Un poco la estimar. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, sí, no se ha descubierto ningún elemento nuevo que no se conozca ya a día de hoy. El motivo, pues no te sé explicar realmente muy bien, pero bueno, los componentes del universo son los que son. Inicialmente todo fue, digamos, hidrógeno, y luego debido a la fusión en las estrellas, pues se fueron refinando distintos elementos, ¿no? El helio y tal, hasta llegar al hierro. Pero no se ha descubierto realmente ningún elemento que no se conozca ya debido a las investigaciones de la Tierra. El motivo, que puede ser un poco filosófico, igual la respuesta no te la sé decir. En cuanto a tu otra pregunta, el gobierno marciano, las guerras y tal, sí, la verdad es que un gobierno, una estructura gubernamental que esté hecha por humanos, pues va a tener tendencia a cometer los mismos errores que se han cometido en la Tierra. Mi única esperanza es que esto se afronte con una perspectiva distinta y siguiendo un poco el ejemplo de colaboración que hay en la estructura internacional, que ha aguantado cualquier tipo de barro político o de tensión política durante 50 años, eso se transmite también a una posible colonia humana. Yo creo que hay algo en el espacio y en la investigación espacial, en la exploración espacial, que como he dicho antes, trasciende un poco barreras e ideologías y consigue unir a la gente, ¿no? De una forma mucho más humana y mucho más alejada, ¿no? del ruido mundanal que puede haber en la Tierra, de la política, las creencias y las religiones. Es posible que se cree esta colonia en Marte y haya una escisión, alguna facción y se monte ahí un lío de la leche, alguna guerra civil. Puede ser. Esto es especulación a día de hoy, pero la posibilidad de eso no tiene que quitar de intentar diseñar estas cosas, ¿no? Esto se diseña y se prepara y luego, pues cuando surjan los problemas ya se lidiarán como se pueda. Pero no me he leído todo este informe, son 90 páginas, estoy seguro que en alguna sección habla de cómo mantener cierto nivel de armonía y de convivencia. Bueno, ya terminamos, ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Coldo. Desde luego para mí ha sido muy interesante. Has hablado bueno, de manera técnica, pero lo hemos entendido perfectamente. O sea que yo creo que muy bien. 3 notitas. La siguiente no va a haber conferencias de Sinopenia.